Bueno, creo que siempre hablar de deuda es escabroso, ¿no? Creo que a nadie nos gusta deber o a la mayoría y siempre vemos esto como algo malo y creo que eso es algo muy importante que deberíamos de abordar desde la perspectiva de cómo está el estado de Nuevo León. Como ustedes saben, en Nuevo León es el cuarto estado pues más endeudado como porcentaje de sus ingresos de libre disposición, que ya nos explicaba el tesorero hace unos momentos. Para el primer trimestre de 2021, esto anda alrededor del 114% y lo superan los estados de Coahuila, Quintana Roo, Chihuahua, quienes pueden deber hasta el 162% de sus ingresos de libre disposición. Cabe mencionar también que en promedio esta proporción en el resto del país es de alrededor del 60%. Sin embargo, pues las calificadoras de riesgo crediticio han visto este monto de endeudamiento de Nuevo León pues como manejable, dado que es un estado que tiene alta proporción de ingresos propios y por también la capacidad que el Estado ha tenido para cumplir sus compromisos. Por otro lado, otro tema de los que también deberíamos de hablar en esta parte de deuda es que Nuevo León es el cuarto estado con mayor servicio de deuda y estas obligaciones pues han representado casi el 10% y otra vez lo superan estados como Coahuila, Quintana Roo, Chihuahua, pero a nivel nacional pues esta proporción en el resto del país es alrededor del 6%. Un tema adicional que deberemos de tratar en esta conversación es lo relativo a la ley de disciplina financiera, la cual nos dice que un gobierno estatal que termina, como es el caso del gobierno actual en Nuevo León, pues debe dejar saldadas los compromisos de deuda de corto plazo. Entonces, quizá el tesorero nos va a hablar de estas cosas que son tan relevantes para el Estado. Muchas gracias, Uni. Bueno, pues, tesorero, yo creo que este tema da para mucho y quizás a lo mejor deberíamos dedicarle un buen trecho al tema de la deuda. Como sabemos, pues obviamente en muchos aspectos a veces se le ve a la deuda como algo negativo. Sin embargo, es un instrumento valiosísimo si se sabe usar de manera adecuada. Obviamente, hablando ahorita del término de esta administración en el 2021, pues nos gustaría saber un poquito cómo va la evolución de esta deuda en Nuevo León, tanto de largo como corto plazo, qué también ha utilizado Nuevo León la deuda de corto plazo, como dice Suni, bueno, pues esa se tiene que saldar ya en unas semanas, toda, y cómo estamos a nivel de otros estados, por ejemplo, en el manejo de esa particular parte de la deuda, y qué porcentaje del gasto actualmente se destina, por ejemplo, lo decía muy bien, Suni, 10%, pero ¿cuál es el óptimo, tesorero? ¿Cuál debería ser un nivel óptimo de endeudamiento o de servicio de deuda que pueda tener o aspirar a un estado como Nuevo León eh, en estos momentos? Pues bueno, pensar obviamente siempre en que una estrategia sensata de cualquier gobierno es ir caminando hacia la reducción de la deuda para precisamente tener más recursos para inversión y para otros destinos. Entonces, alrededor de estas preguntas nos gustaría que nos comentara usted, tesorero, cómo está Nuevo León. Pues sí, bueno, sí, sin duda es un tema la deuda, pero creo que el debate sí tiene mucho que ver con cuestiones legales, con, eh, con una ley, con cumplir con una ley, que al final del día, pues las leyes son referentes, normas que hay que cumplir, no necesariamente, digamos, las más eficientes. En algunos casos, digamos, estas leyes pueden mejorarse. Ahorita regreso a ese punto, pero si yo pusiera sobre la mesa el hecho de que el año pasado pudimos prácticamente terminar unas prepas militarizadas, el año pasado pudimos, eh, digamos, reconstruir los hospitales. Invertimos cerca de 1,000 millones de pesos entre el Hospital Metropolitano, el Hospital
de Juárez, el Hospital de Sabinas, el Hospital de Tierra y Libertad, todo el equipamiento. Y si les dijera que eso se fondió con deuda, pues evidentemente un ciudadano diría, bueno, pues no se ve tan mal. Y efectivamente, eso es lo que deberíamos de hacer con la deuda. La deuda tiene, como bien dice Suni, como bien mencionas tú, Vidal, puntos medios, digamos, oscuros, si los queremos ver así. Y mucho de esa oscuridad se da por malos manejos, evidentemente. Afortunadamente ahora las disposiciones son muy claras y a veces hasta muy estrictas. El financiamiento no puede ser utilizado para gasto corriente. No podemos andar pagando nóminas, bonos, andar comprando gasolinas, nada. Tiene que ser para inversión pública productiva y eso también se define en la Constitución y se define en la Ley de Disciplina Financiera. Evidentemente, bien utilizado el financiamiento, deberá ser un elemento, digamos, positivo como sociedad. El otro extremo de estados que están por abajo de ese 60% que bien menciona Suni en términos de cuánto representa su saldo de la deuda versus a sus ingresos de libre disposición, pues pues yo en lo personal lo veo hasta cierto punto como una decisión económicamente ineficiente y antirracional y hasta políticamente mala. ¿Por qué? Porque yo quisiera ver qué estado debajo de ese 60% en el país no tiene necesidades. ¿Cómo habrán entrado a atender la pandemia? ¿Cómo habrán comprado equipo? ¿Cómo habrán comprado infraestructura para atender esos problemas sociales? Al final del día, la rentabilidad socioeconómica de un recurso bien aplicado es mucho mayor que cualquier costo financiero que pueda haber implícito en la contratación de un financiamiento. Son tasas baratas ahorita. Sí, solo sí destinamos el recurso a lo que hace sentido como sociedad. Y la verdad, el año pasado, pues Nuevo León traía otros planes, pero en marzo cambió la historia del mundo, al menos y de Nuevo León, y eso propició que reorientáramos el gasto en materia de inversión con el financiamiento. Sí, sí es todo un tema, la deuda definitivamente creo que tendríamos que estar pensando en hacer más eficiente este instrumento, no nada más en el Estado, sino también en los municipios. Yo creo que hay que sacar, digamos, quitarnos de la cabeza ese mal sabor de boca. Difícil, ¿por qué? Porque uno puede estar viendo permanentemente en los medios de comunicación notas e informes sobre contrataciones que están haciendo algunos municipios que aquí en China es deuda y que evidentemente no tienen ninguna, digamos, vaya, que hay mejores opciones de financiamiento a esos proyectos que ellos traen que la mecánica que ellos, que lo que evidencia algunos medios de comunicación se está haciendo. Entonces, y eso es lo que genera mal sabor de boca en términos de este tipo de proyectos que se van a financiar y que evidentemente no son los que de una u otra forma traerían mayor rentabilidad social. Déjenme les platico aquí en materia de deuda, sí, tú mencionas algo muy importante, logramos saldar ya los cortos plazos, la ley de disciplina financiera, además la Constitución establece que tenemos que hacerlo 3 meses antes, la deuda de corto plazo es todo un reto, nosotros heredamos en la panza del gobierno un poquito más de 2,000 millones de pesos, como 2,300 millones de pesos, y hubiéramos saldado esto antes, pero evidentemente el año pasado la pandemia y el no apoyo del gobierno federal a Nuevo León y a ningún estado, o sea, no creo que haya habido un estado que haya recibido un recurso extraordinario, salvo algunos casos muy especiales, pero dudo mucho, obligó a que tuviéramos que contratar un poquito más de deuda. Me voy ahorita a regresar aquí a los cortos plazos, ahorita me regreso. Sí, los cortos plazos, así los heredamos. Digamos, es un mecanismo que te ayuda a tener operatividad. Es parte de tu quehacer, poder planear financieramente el uso de los mismos.
estratégicamente no es ninguna presión. Tenemos capacidades, evidentemente estamos cumpliendo con lo que dicen las normas y las leyes. Los cortos plazos, si ustedes ven aquí, están normados en la ley de disciplina financiera y te permiten adquirir hasta el 6% de los ingresos totales. Es decir, claro, está topado también con otro criterio que tiene que ver con que podemos tomar financiamiento sí, solo sí, el 5% de los ingresos de libre exposición. Entonces, juntando estos dos criterios legales, pues Nuevo León tiene capacidad para adquirir cierto grado de financiamiento de corto plazo. El corto plazo no tiene que pasar por el Congreso y evidentemente ahora hay una buena práctica. Y tan es la buena práctica que nosotros, desafortunada o afortunadamente, tuvimos que saldar algo que heredamos. Lo que quiere decir es que el nuevo gobierno no va a heredar ningún corto plazo y así sucesivamente si la ley no se cambia, ¿no? Entonces, pero, pues una cosa es cumplir con la norma y otra cosa es la realidad operativa. Es decir, Nuevo León sí requiere de cortos plazos. O sea, pronto Nuevo León va a tener que contratar cortos plazos para poder operativamente seguir trabajando. Por ejemplo, hay algunas presiones de gasto van a venir en octubre. Evidentemente hay presiones de gasto que vienen en diciembre, que son los aguinaldos. Y pues si no hay apoyo del gobierno federal y no hay incremento en los ingresos, pues evidentemente el corto plazo es algo que te ayuda a poder cerrar el año. No es delito, es un instrumento barato, no es tan caro, por las tasas que se pueden conseguir, más ahora que hemos nosotros mejorado mucho digamos, las licitaciones y los términos de la contratación. Por ejemplo, si te fijas, históricamente, cuando llegamos nosotros, las sobretasas que traíamos, estos son los de largo plazo, pero lo mismo vas a encontrar en los cortos plazos. Traíamos sobretasas del 2.2% en los créditos de largo plazo, ahora traemos sobretasas más baratas. Y si nos vamos estrictamente a lo que dice la ley de disciplina financiera, pues estamos mejorando. Este es un indicador de los tres. Hay tres indicadores. Este es el, digamos, el más visible, el que se logra ver en muchos medios de comunicación y que mucha gente lo usa como los ingresos versus las participaciones. Yo hace rato les decía, perdón, el saldo versus participaciones. Yo hace rato les decía que la definición de ingreso de libre disposición es un concepto más amplio y es un concepto más legal porque se utiliza en la ley de disciplina financiera para todo. Entonces, este parámetro lo que te mide es tu saldo de la deuda versus tus ingresos de libre disposición. Y evidentemente, nuestra deuda ha crecido, pero nuestros ingresos han crecido más. Y eso nos lleva al primer planteamiento de hace rato, porque si vemos yo conozco gobernadores y gobiernos de otros estados que su, digamos, planteamiento en la campaña es: no voy a contratar más deuda. Pero ¿cómo? O sea, entonces si sucede una catástrofe y hay que reconstruir y que socialmente es más barato adquirir financiamiento, no lo vas a adquirir. Yo creo que hay que cambiar un poco. Claro, el caso de Nuevo León es ese. ¿Por qué? Porque nosotros heredamos mucha deuda. Pero estamos conscientes que la única forma, y ahorita lo vamos a ver en el próximo capítulo, en la parte de inversión, desafortunadamente la única forma en la que Nuevo León puede hacer algo de inversión significativa es a través del financiamiento. Evidentemente, nosotros con este indicador que está aquí, lo que estamos diciendo y lo que estamos mostrando es que nuestro financiamiento ha crecido, que nuestro financiamiento ha permitido pues hacer grandes cosas. Les puedo dar 5 ejemplos. La inversión de todo el penal. En lugar de gastar 5,000 millones en el penal de Mina, gastamos 1,000 millones en ampliar los penales. Salió de inversión. Camiones que hemos comprado, la reestructura de la Covía, prepas militarizadas, toda la reconstrucción de los hospitales, todo lo que tiene que ver propiamente con inversión en los municipios. A los municipios les damos, a través de estos mecanismos de financiamiento que contrata el Estado, recursos para sus proyectos, que anualmente son más de 600, 700 millones de pesos. Entonces, evidentemente hemos contratado más financiamiento, pero no nos hemos desbalanceado tanto en este indicador. Y creo que eso hasta cierto punto es sano.
cuidando este indicador, más los otros, el del servicio de la deuda, que sí, ¿cuál es el punto óptimo? La verdad, es muy relativo. Nuestro servicio de la deuda, digamos, no está en una etapa, es más, al igual que este indicador que lo tenemos en amarillo, el servicio de la deuda también está en amarillo, pero, digamos, si nos vamos al tercer indicador que tiene que ver con la capacidad que tenemos intraaño, es decir, en los 12 meses, ahí sí estamos en verde. Entonces, yo creo que el tema de la deuda es un tema que deberíamos de estarlo discutiendo más ampliamente, y no nada más para el Estado, no para el Ejecutivo. Yo sigo insistiendo, los municipios tienen capacidad, deberían de aprovecharla, porque si volteamos a ver qué retos tenemos como sociedad, sin duda ahí afuera hay necesidades. Y pensar que no contratar es mejor que contratar, pues yo creo que estamos equivocados, porque bien podríamos hacer acciones específicas que ayudaran a que los municipios tuvieran más infraestructura. Habrá que definir cuál, habrá que definir qué, pero sin duda hemos estado en esa parte un poco lentos. ¿Por qué? Porque probablemente no han tenido los incentivos, porque simple y sencillamente, lo decía yo, en la parte del gasto, los municipios no han visto mermadas sus transferencias por parte del Ejecutivo. Y eso, hasta cierto punto, les da un cierto grado de tranquilidad. Pero bueno, yo aquí pararía, y entiendo que vamos a ir al tema de inversión, y ahí evidentemente ampliaré sobre el tema de la deuda, que está conectado ampliamente con el tema de inversión.